Empezar entonces esta mañana con esta clase que se llama la sabiduría de Salomón. Vamos a poner un versículo ahí en la Biblia que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando. Por decir, hablamos un poquito de que si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero en eso de pedir no es solamente decir: Dios, dame sabiduría, es solamente: Dios, lléname de sabiduría. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de Dios? Estudia, prepárate, conoce, lee, infórmate, porque la sabiduría no va a venir así por así, ¿verdad? ¡Pum! Sino que la sabiduría viene a través del conocimiento. Hay otra parte ahí del versículo. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por decir, la gente sabia es la gente que es constante. Por decir, alguien que comienza algo y no lo termina, entonces es una persona inconstante que comienza de aquí y busca por acá, y siempre vas a ver de todo un poquito, pero no en una perfección. La sabiduría tiene que ser algo que tiene que ser constante. Algo que nos ayuda es la perseverancia. Para ser sabios necesitamos ser perseverantes en lo que comenzamos. Dice, según Salomón, en un sentido más amplio, incluye todo el plan de Dios para la creación. En sus proverbios incluyen sus palabras sobre la importancia de la sabiduría para la humanidad y su relevancia para nuestra libertad personal, responsabilidad y destino. Por decir, la sabiduría se usa en todos los aspectos. De hecho, Dios, al crear el mundo, usó la sabiduría. Con sabiduría Dios creó. Hay un versículo que dice, Salomón dijo acerca de las 4 personalidades más mencionadas. Por decir, en los proverbios ustedes van a encontrar de las 4 personas que aparecen dentro de ellos. Estos 4 aparecen los sabios, pero también hay gente que no es sabia, hay gente que se conoce como gente que no es sabia. Vamos a ver alguno, por decir, a ver si logran ver la imagen aquí. Pero el primero es sabios. Salomón habla de hombres sabios. El sabio ve el mal y ¿qué dice? Y se aparta. El hombre sabio sabe dar buenos consejos. La primera personalidad que aparece en el libro de Proverbios son los sabios. Tengo otra imagen ahí que no sé si la logran ver. ¿Logran ver la imagen que está ahí? ¿Qué creen que significa esto? Los justos, los hombres justos. Los hombres justos, habla también el libro de Proverbios de hombres justos. El hombre justo, ¿sí? Logran ver la imagencita que tengo ahí, ¿verdad? Que es una balanza. Pero si ustedes logran ver, aquí hay 3 a un lado y 3 a otro lado. Quiere decir la justicia, que es equivalente, ¿no? Que no se mezcla. También el libro de Proverbios habla de otro tipo de personas. En esta quise poner la tía de Karina ahí. Es un dicho nicaragüense que aparece arriba, que dice: en Nicaragua, ¿quién dice miedo? Y aparece la tía de Karina, digo, la señora Rosario Murillo, ahí llena del virus. Así es la gente que, los necios. La gente necia dice: no tengo miedo. La gente necia ve el mal y sigue por ahí. Pero hablando de las 4 personalidades que habla
Salomón en el libro de Proverbios? Los sabios, los justos, los necios, ¿y cuál cree que es el otro? Un pirata, tengo ahí. Los malvados, la gente malvada. Entre esos grupos, por decir, una persona puede ser sabia, puede ser justo, o puede ser necio y malvado, ¿verdad? Entonces, pero vamos a enfocarnos entonces en esta mañana en la sabiduría. ¿Cómo es que la sabiduría clama por las calles y alza la voz en las plazas, según Proverbios 1:20 y 23? Por decir, Salomón dijo que la sabiduría clama por las calles. Eso quiere decir que en cualquier parte uno puede encontrar sabiduría. En cualquier circunstancia de la vida, la sabiduría se presenta. Pero eso tiene que ver, como decíamos, con la personalidad que nosotros a veces no somos sabios, somos necios, a veces somos malvados y no vamos a encontrar. Pero si ustedes se encuentran en cualquier lado, la sabiduría nos habla. Dice que Salomón no solo buscó y creó proverbios de consejo práctico, sino que también profundizó en la filosofía. La mayor parte de su escritura filosófica se encuentra en el libro de Eclesiastés. En ese libro encuentran como buscó respuesta a las grandes preguntas de la vida, tales como, una de las preguntas en la vida es esta: ¿qué es el bien y el mal? Es lo que Salomón se preguntaba. Dentro de la sabiduría viene qué es el bien y qué es el mal. Por decir, es bueno preguntarse. La gente sabia se pregunta, ¿qué es el bien y qué es el mal? Y cuando encuentran respuesta, viene y hace lo bueno si quiere ser bueno. Por decir, Salomón dijo en los últimos versículos, creo, de Eclesiastés, decía, esto es el bien de todo, buscar a Dios y hacer el bien. Salomón decía, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, Salomón se dedicó, como fue un hombre sabio, a buscar preguntas como ¿qué es el bien y el mal? ¿Cuál es el propósito y significado de nuestra existencia? Dentro de estas preguntas filosóficas encontramos qué es el bien, qué es el mal, cuál es el propósito y significado de nuestra existencia. No, ¿verdad? La gente sabia no dice, bueno, el hombre nació, el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es muy sencillo, pero la sabiduría nos lleva mucho más que solamente reproducirnos, nacer y después morir. Tiene que ver con un propósito mucho más allá. Y ese Salomón se encargó de conocer esto. Y la última pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del mundo? ¿Por qué existimos? ¿Por qué este mundo existe? ¿Para qué este mundo existe? Y ustedes encuentran a través del libro de Eclesiastés muchas respuestas a estas tres preguntas que van a encontrar. Por decir, Salomón tanto buscó, pero también encontró respuesta. Encontramos que la sabiduría de Salomón se expandió por muchas partes a tal grado que la gente quería oír y venía de otras partes. Si ustedes se recuerdan, ¿cómo se llamaba la reina que una vez vino a ver a Salomón? La reina de Sabá. ¿Y qué le dijo esta reina? Yo ni siquiera había oído la mitad de tu sabiduría. Ahora me doy cuenta que es mucho más de lo que me habían hablado. Y al final esta mujer dijo, bienaventurados los que están contigo, tus siervos, porque cada día te escuchan. Entonces, dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he oído yo, he engrandecido y me he crecido sobre todo los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón
no ha percibido mi corazón ha percibido mucha sabiduría y también a entender las locuras y desvaríos, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Eclesiastés 1, 16 al 17. Vemos que, dice Salomón, yo me dediqué a buscar la sabiduría en varias partes. Vamos a ver propósitos de la sabiduría. ¿Cuáles son los propósitos de la sabiduría? Dice que Salomón dijo que Dios usó la sabiduría, la comprensión y el conocimiento para crear nuestro mundo. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Proverbios 3, 19 al 20. Salomón dijo que la sabiduría surgió incluso antes de la creación. Proverbios 8, 22 y 31. Otra parte, podemos ver que Dios claramente creó la tierra por impulso. Él planeó de antemano lo que iba a crear. Luego pasó por la parte de diseño. La parte final de la base del diseño es el desarrollo de planes que describe específicamente lo que se va a construir. Por decir, eso también Jesús lo explicó de otra forma. Jesús dijo, ¿quién de vosotros, si va a la guerra, primero no se sienta y hace planes? La sabiduría nos lleva a hacer planes. Por decir, dice el versículo que leíamos, que Dios creó la tierra con sabiduría. Quiere decir que antes de crear Dios el universo, no era que solamente Dios se puso, ¿verdad? Decir, ahora quiero hacer, ¿cómo haré? Voy a ver qué me sale de aquí. Haré paso, el hombre, los animales. No, antes de esto Dios tenía un plan. Dios desde la creación tenía un plan. La soberanía de Dios, por decirle, si ustedes leen en el libro de Génesis, encontrarán en el capítulo 3, verso 15, que desde entonces Dios da como una profecía para la humanidad, que era que la serpiente iba a morder al hombre en el carcañal, pero éste le iba a poner el pie en la cabeza. Desde entonces ya Dios tenía un plan de redención para la raza humana. Eso quiere decir que Dios no era que hizo las cosas así como alá y se va, ¿verdad? Sino que las planeó. Entonces hizo un diseño, planeó, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a pasar. Por decir, hablamos de conocimiento. La sabiduría tiene conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento consiste en hechos e información. Tengo una imagen aquí que no se va a lograr ver un poquito. Pero esta es la cabeza de un hombre y aquí tiene un montón de cosas en su cerebro. Conocimiento es la información que nosotros tenemos dentro. Por decir, cuánto tú conoces, cuánto sabes, cuánto estudias, te llenas la cabeza de conocimiento. Después viene lo que es la comprensión. Hay gente que tiene el conocimiento, pero no puede relacionarlo, no lo comprende. Por decir, muchos de nosotros sabemos muchas cosas, pero no las sabemos explicar, ni las sabemos desarrollar. Entonces quiere decir que las conocemos, pero no las comprendemos. La comprensión relaciona e integra el conocimiento para darle un significado. Por decir, la comprensión es la parte donde la persona relaciona. Tengo la imagen aquí, una imagen. Es esta imagen de alguien que comprendió y ahora tiene una idea, sale una idea y de ahí forma lo que conocemos como sabiduría. Esto es la sabiduría. Estas tres cosas o estas dos cosas, conocimiento y comprensión, nos llevan a la sabiduría. Tristemente no se puede ver aquí, pero aquí hay un cerebro, aquí hay un árbol como un cerebro y una persona que está leyendo y que hay un sol por aquí
y que eso le demuestra que tiene sabiduría. Su cerebro tiene conocimiento, pero también tiene comprensión, que la comprensión integra el conocimiento. Una persona sabia es la que pone en práctica lo que sabe. Por decir, muchos de nosotros sabemos las cosas que no hay que hacer, pero las hacemos. Entonces, no somos sabios y no ha llegado a nuestro intelecto la comprensión. Por decirle, ¿cuántos sabemos que es mejor callarnos que hablar? ¿Cuántos hemos leído que también el necio es contado como sabio cuando calla? Pero no es cierto que muchas veces nosotros cuando nos ponemos a discutir con alguien y hablamos y hablamos y hablamos y nos olvidamos de lo que sabemos. Entonces, la sabiduría es el conjunto de comprensión y conocimiento y lo mezclamos. Una persona, por decir, una persona sabia no es la que conoce mucho, sino la que conoce poco y lo pone en práctica, y eso se convierte en sabiduría. Entonces vemos estas tres partes. Pasamos a otra parte más adelante. Ok, déjeme atrasarle. Entonces vemos así. Ahora, el versículo que leíamos dice así: a través de la sabiduría se construye una casa. Esa es la primera parte de la sabiduría. A través de la sabiduría se construye una parte. La otra es la comprensión. Mediante el entendimiento se establece. Si lo que conozco, yo quiero hacer algo, pero con el conocimiento comienzo a establecerlo. Y la otra parte dice, por el conocimiento las cámaras se llenan de todas las riquezas preciosas y agradables. Proverbios 24, 3 y 4. Así podríamos definir la sabiduría. La primera parte, a través de la sabiduría se construye una casa. Mediante el entendimiento es la comprensión, se establece. Y el conocimiento hace que se llene la casa de riquezas. Una persona, como decía hace un momento, sabia, es una persona que es agradable oírla. ¿Cuántos de ustedes, por decir, a cuántos de nosotros nos gusta oír a alguien sabio? O cuando nos sentamos, nuestras conversaciones son sabias o son, digamos, yo recuerdo que hemos conocido amigos, que le gusta sentarse con alguien porque le gusta contar chistes y él cuenta chistes y se adapta bien. Hay otros que nos gusta sentarnos cuando alguien está contando un chisme, nos sentamos con él porque a nosotros nos gustan los chismes. Pero hay gente que le gusta estar donde se habla cosas interesantes porque quiere aprender, porque quiere adquirir, porque para él es importante llenarse de conocimiento y aprender del conocimiento. ¿Dónde encontramos la sabiduría? ¿En dónde se encuentra? Salomón dijo que la sabiduría grita en voz alta en los lugares ocupados de la civilización. Por decir, como dije hace un momento, la sabiduría la podemos encontrar en cualquier cosa. Como yo recuerdo una vez en Nicaragua, un joven que estaba predicando y nosotros del grupo lo agarrábamos como chiste. Pero la verdad es que si él lo dijo y hasta hoy lo recuerdo es porque tenía un poco de sabiduría. Pero él decía, una vez yo venía por un cerro, yo vi un arbolito allá solito
y estaba el arbolito bien verdecito, y en eso él encontró sabiduría, porque en eso él estaba dando un mensaje, y estaba poniendo que ese árbol allá en el cerro, solito, pero estaba verde, y él ahí estaba dando un ejemplo de cómo uno puede permanecer sin mucha gente, sin mucho alrededor, y estar vivo. Estaba dándonos una enseñanza de esto. Nosotros lo agarramos por el otro lado de burlarnos, pero dentro de eso él encontraba sabiduría. Podemos encontrar la sabiduría a través de una conversación con un borracho, con alguien que quizás usted lo ve ahí por diosero, como le podemos decir, un mendigo, un mendigo. Ok. Podemos encontrar sabiduría en donde menos esperamos. Por decir, alguien un día me puede dar un consejo a mí que viene lleno de sabiduría y puede ser la persona menos indicada. Entonces la sabiduría grita por todas partes. ¿Dónde podemos encontrar la sabiduría? En la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos encontrar sabiduría en muchas partes. Sabiduría de los padres y madres. Cuando somos jóvenes, nuestros padres son la fuente principal de nuestro cuidado físico y mental. Yo estaba pensando cuando estaba analizando esto, ¿por qué muchos de nosotros no somos sabios? ¿Saben por qué? Porque no escuchamos a nuestros padres. Porque, por decir, nuestros padres, como han tenido experiencia, saben, conocen. Y cuando un hijo se deja instruir por el padre, entonces llega a ser un hijo sabio. Pero un hijo que nunca escuchó a su padre, que le valió, como se dice, el consejo del padre, entonces no adquirió sabiduría, porque a través de los padres encontramos nosotros sabiduría. Dice el proverbio: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no olvides la dirección de tu madre. Es un versículo muy interesante. ¿Por qué? Porque fíjese cómo cambian las palabras. Por decir, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Eso quiere decir que el padre instruye, enseña, le da el consejo al hijo. Instruir quiere decir repetir una vez, una y otra vez. Por decir, cuando alguien dice enseña, es muy diferente a instruir, porque la instrucción es hasta que aprendes, hasta que lo comprendes, hasta que lo conoces y lo comprendes, es la instrucción. Pero cuando dice de la madre, dice de la dirección, como quien dice, el padre, como padres nos toca enseñar a nuestros hijos. La responsabilidad es del padre enseñar y no de la madre. La madre es solamente como quien dice, ya lo aprendiste, ahora aquí síguele, ve por aquí. La parte de la madre es dirección, es guiarlo, ¿verdad? Es apuntar para acá o para acá, no, es aquí derecho. Pero el padre es la enseñanza. Por eso es importante que los que somos padres nos dediquemos a enseñarle a nuestros hijos, a instruir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso los va a hacer sabios. Por decir, ¿cuántos de ustedes tienen recuerdos que hoy practican o que hoy hacen porque su padre se dedicó a decirle así se hace o así no se hace? Por decir, yo quisiera tener recuerdos, nunca tuve un padre, ¿verdad?, donde me recordara y dijera, esto lo aprendí de mi padre. Pero yo deseo con todo mi corazón que mis hijos me digan un día, esto lo aprendí de mi padre, esto me lo enseñó mi padre. Por decir, yo sé un poco guitarra y no sé mucho, y también sé un poco de bajo, y yo estoy instruyendo a mi hijo a que aprenda guitarra o a que aprenda bajo. Si un día logro que él aprenda esto, él lo va a recordar.
él lo va a recordar y va a decir, esto me lo enseñó mi padre. Pero créanme que a veces es una tarea titánica, porque a veces no tengo el tiempo para enseñarles. Quisiera hacer otras cosas, o tengo el tiempo, sí, el tiempo siempre se tiene, pero a veces uno quiere hacer otras cosas, pero con los hijos es importante instruirlos en muchas cosas, en la Biblia, en la oración, en las cosas de la vida. Y cuando nosotros tenemos buenos recuerdos de nuestros padres, creo yo que muchos de nosotros lo ponemos hoy en día en práctica y lo usamos. Porque dice la otra parte del versículo, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Por decir lo que les decía hace un momento, ¿cuántos de ustedes se recuerdan los que sus padres les han enseñado? ¿Y cuántos lo ponen en práctica? ¿Y cuántos de esas cosas que aprendieron saben hoy que, por decir, hay alguien aquí que ha aprendido un oficio de su padre? ¿Quién? ¿Quién de ustedes dice, esto yo lo aprendí de mi padre? O mi padre era mecánico y yo soy mecánico, o lo sé por qué. Porque, ¿alguien? ¿Quién dice, que levanta la mano? Pipe. Pipe, sí, ¿verdad? Su papá era electricista. Y él igual. Ahora, y prácticamente lo que sabe lo aprendió de él. Entonces eso es adorno. Lalo. Lalo, sí, Lalo, sí. Ok, adorno, por decir. Entonces, digo, vale la pena, como padres que somos ahorita, pensar que nuestros hijos un día digan, esto lo adquirí de mi padre. ¿Dónde no está la sabiduría? ¿En dónde no está la sabiduría? Decíamos hacia el principio que en el hombre inconstante, ¿verdad? El hombre de doble ánimo no es sabio, porque comienza algo y no lo termina. Quedarnos satisfechos con la ignorancia, odiar la luz y amar el vacío de la oscuridad es una enfermedad de la mente. Y es una enfermedad de la mente el buscarse, el burlarse y menospreciar la verdad, así como aquellos creyentes que continuamente se inventan pretextos, por decir, no tengo tiempo, es que, por decir, yo le digo a alguien, lee, es que a mí no se me queda, estudia, es que no tengo dinero, por decir, yo he pensado, se lo he comentado a David, que a mí me gustaría que todos los del grupo un día que tuvieran un instituto bíblico, por lo menos, que tuvieran algo donde pensar, yo he estudiado, solo quiero para promocionarme. Ahí les va. Quiero preguntarle así directamente. Si usted lo sabe, espérame, le voy a preguntar. Pero voy a preguntarle a Cecia. Cecia, ¿qué sabes tú? ¿Qué significa la palabra parusia? ¿No? Ok. A ver, Toño, ¿qué sabes tú de la palabra parusia? No, ¿verdad? Ok, pregunto, ¿alguien sabe qué significa la palabra parusia? Algo de que Él regresará. Por decir, el que sabe tiene el conocimiento. La palabra parusia es una palabra griega que quiere decir la segunda venida de Cristo. Ese era otro. Pero ese era otro. Parusia quiere decir la segunda venida del Señor. Ahí les va otra. Esto es solo para decir, esto es solo para decirle que cuando alguien estudia, conoce. Si no estudia, no conoce. ¿Qué es holismo bíblico? A ver, Yair. No. A ver, hermana Gris, ¿qué es holismo? No. A ver, Ruth, ¿qué es holismo bíblico? No se acuerda, ayer se lo estaba enseñando a Ruth. El holismo viene de holístico, que envuelve todo, El, todo.
Algo así. Por decir, yo he estado estudiando la doctrina les decía ayer, de la sanidad divina. Hay corrientes que dicen que Dios nos interesa en el cuerpo, sino solamente en el alma y en el espíritu. Entonces, un término teológico, quiere decir holismo bíblico, es de que Dios se interesa en la persona completa. Por decir, dice un versículo que sean santificado vuestro espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Ahí entra el holismo, que Dios está interesado en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Ahora, solo es un ejemplo, no quiero decirle yo más de ley, pero solo por decirle, si uno se conforma, si nos quedamos satisfechos con la ignorancia, nunca vamos a saber. Pero el que estudia, aprende, y ustedes van a encontrar gente que nos va a preguntar cosas y nosotros nos vamos a quedar así como, ¿es otro idioma o qué? Y la última pregunta, que esa la mayoría de los que hemos estado en la universidad la tendría que saber. ¿Qué es una unión hipostática? A ver, Yesenia. No. A ver, Jorge, ¿qué es la unión hipostática? Venga, no te vayas. Algo así, la unión hipostática. A ver, aquí en Pañola. No, eso lo vimos, eso lo hemos visto más de una vez en la universidad. Hace años, ¿verdad? A ver, sin ver celulares, ¿verdad? Sin ver celulares. Digo, una unión hipostática, se le llama la unión hipostática a la naturaleza, a la unión de las dos naturalezas de Cristo. Por decir, la encarnación, eso se le conoce como que Jesús tiene Dios hombre y Dios, ¿verdad? Por eso se conoce como Jesús y Cristo. Jesucristo quiere decir Jesús como hombre y Cristo como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios. A eso se le conoce como la unión hipostática. Yo espero que un día se los haga en un examen y les haga estas 3 preguntas y todos me la contesten. ¿Por qué? Porque digo, por decir, eso es lo que significa estudiar. Uno aprende, por decir, yo le voy a preguntar a quién está aquí, los que han estudiado la universidad. Ahí está. Ahí. Algo que lo adorne. Ok, cuando hablamos de soteriología, ¿de qué hablamos? De la salvación, porque sotería quiere decir salvación, ¿verdad? Ahora, lo que le quiero decir con esto es que por muchos años yo he leído la Biblia y estos términos no los entendía, pero cuando uno estudia, uno los aprende. Entonces, ¿dónde no está la sabiduría? En quedarnos en la ignorancia, en odiar